¿Te hago al SAT para que no me cobre? Ahorita vamos a José Luis, el especialista. Pero bueno, y hablando de obras videográficas, vamos a entrar en un terreno que no es que ese terreno no está fangoso ni nada, pero tiene otra cosa, está lleno de acerrín, porque no sabemos ni para dónde vamos a llegar. Y es el tema de los derechos de autor en la inteligencia o creaciones con la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Por qué? Porque muchos están haciendo imágenes, videos, historias, guiones, novelas, todo lo que antes alguien iba y registraba para tener estos derechos, pues ahora lo está haciendo una inteligencia artificial y pues los derechos los va a tener la empresa, lo va a tener el que hizo la pregunta, lo va a tener. Ya la Suprema Corte dijo algo, pero para que nos cuente muy bien está el señor Sergio Méndez, especialista en derechos de autor y socio de Zavala Abogados. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. ¿Está bien nuestra duda? ¿Qué va a pasar con todo esto? Ese es el tema que actualmente está en discusión, ¿no? Porque hay, digamos, podremos enfocarlo en dos ámbitos. Podremos hablar del input y del output respecto de la alimentación que se hace de la inteligencia artificial y después, que tiene que ver con el entrenamiento de la inteligencia artificial y después la inteligencia artificial generativa, ¿no? Claro, claro. Esto precisamente. Y hay varias cosas que nuestra legislación pues está demasiado atrasada porque no está actualizada a los debates actuales, ¿no? Ambigua, ¿no? Sí, bueno, ambigua no, sino más bien como no contempla los nuevos escenarios. Sí, o sea, la ley no previa que iba a surgir la inteligencia artificial. Correcto, no a este nivel, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esta cuestión del input y del entrenamiento, hay unas discusiones sobre, bueno, lo que hacen las empresas de inteligencia artificial es nutrir al programa con una serie de información inmensa, por ejemplo, libros que son propiedad intelectual de alguien, ¿no? Mucha información de la que se nutre, y aquí la cuestión es, esas personas que a lo mejor ni les avisan que están utilizando su información y la están incorporando a la inteligencia artificial, ¿tendrían ellos derecho de negarse, por ejemplo, a que se incorpore para el entrenamiento de la inteligencia artificial? ¿Podrían también reclamar, por ejemplo, derechos patrimoniales? Regalías. Correcto. Ese es un punto interesante sobre la parte de la alimentación y el entrenamiento de la inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos lo relacionado con la parte del output, ¿no? La generación de nuevas creaciones, en donde el debate ahorita muy interesante es quién sería el titular del derecho, ¿no? Por ejemplo, el instrumento, el chatbot, ¿no? Unos dirían, bueno, tienen derechos los bots para reclamar algo, tienen personalidad jurídica, serían los dueños de eso que se acaba de generar la empresa que elaboró el programa. Esos son debates actuales iniciales, ¿eh? Si en el mundo es un debate incipiente, en México estamos en pañales absolutamente en estos temas. O bien, la persona que está presentando la información a la inteligencia artificial, ahora que lo que está de moda es entrenarse en la generación de prompts, ¿no? Para hacerle solicitudes a la inteligencia artificial. Bueno, hay una intervención humana con el chatbot a partir de los prompts y hay una participación creativa de esa persona que está interviniendo con el chatbot. Y entonces ahí, si tiene esa participación, a él también le pertenece. O sea, todo esto es incipiente. Lo que acaban de decir ahorita es muy interesante. La Suprema Corte resolvió el amparo en revisión, el amparo directo, discúlpeme, el amparo 6-2025 en la segunda sala, bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Y ahí lo que se buscaba era, la persona que promovió el amparo, era que se registrara un avatar digital que él había creado. Pero él había planteado que lo que buscaba era explotar los derechos patrimoniales, es decir, se genera en este caso el avatar y yo puedo cobrar por lo el económico. uso. Correcto, y por eso se inscribe, ¿no? en el Instituto de Derechos de Autor. Pero estaba reconociendo el derecho moral de la empresa que creó el programa para la elaboración, es decir, la paternidad o la autoría se la dejamos a la empresa creadora del programa que me permitió hacer el avatar. Yo lo que estoy disputando es la posibilidad de la explotación. Y lo que la Corte dijo, porque tampoco cierra, digamos, el tema tan tajantemente como después se dijo,
Lo que dijo fue, la generación exclusiva por parte de un programa de algún tipo de producto intelectual no puede quedar registrado con la titularidad para alguien, ¿no? Se tiene que acreditar que hubo participación humana en esta parte de la inteligencia artificial generativa para que efectivamente, eventualmente sí pudiese registrarse como parte del derecho de alguien, ¿no? Entonces, esto es un tema interesante porque lo que dijo la Suprema Corte es, se necesita participación humana, pero además los elementos propios del ser humano, como es pues la originalidad, la creatividad, la individualidad, esos elementos tienen que apreciarse del producto generado por la inteligencia artificial. Dice, si creo canciones con inteligencia artificial, las subo a YouTube y monetizo, en un futuro la IA podría señalar que son suyas y quitarme la monetización. Mario Rivera de Pachuca. Podría hacerse eso porque todavía no estamos, apenas estamos en una fase incipiente. Es más, les voy a poner un ejemplo, que este es un litigio en Estados Unidos que va a definir, yo creo, el futuro de la industria. El litigio entre el New York Times y OpenAI, ¿no? Que es la empresa que crea el chatbot GPT, que digamos el inversor más importante de esa empresa es Microsoft. Lo que alega el New York Times es que ellos exponen, supuestamente, ¿no? Porque aquí hay un elemento importante y ciertas excepciones de la legislación internacional, el uso, digamos, justo de la inteligencia artificial. Es decir, ético. Correcto, ¿no? Porque lo que ellos dicen es, se le llama minería de datos y textos, que tiene que ver con gobernanza de la información digital de la que se nutre la inteligencia artificial. Pues se supone, dicen las empresas, que lo que hacen al alimentar la inteligencia artificial es provocar con eso que la inteligencia genere, por ejemplo, patrones, ¿no? Que genere modelos para poder hacer sus exposiciones y contestar a las preguntas o las solicitudes de los usuarios. Pero no es el copy-paste, o sea, no es que yo te pregunto algo y ahí tú agarras y me copias un pedazo de algo y lo entregas, ¿no? No, pero aquí el tema entonces es que la denuncia es porque ChatGPT leyó, vamos a decirlo así, muchos artículos del New York Times, o sea, que pertenecían evidentemente al New York Times, igual y no pagó la suscripción, nada más pagó la suscripción, pero lo que hizo fue que gracias a que leyó y aprendió, sacó esa minería de información relacionada con los textos del New York Times, es que a ti te da cartas, te da redacciones que tienen pues este aprendizaje que alguien más hizo. Porque si tú le dices a una inteligencia artificial, quiero que dibujes esto al estilo de Dalí o como los estudios Ghibli o pues es que la inteligencia no se lo sacó de la nada. Lo sacó por aprender o por analizar, escanear cada una de las imágenes, aprender cómo eran esas imágenes que tenían derechos de autor. Algo así. Sí, ¿cierto? porque el problema fue ahí que la IA agarraba tramos completos de los textos del New York Times y entonces los presentaba como si fueran, digamos, esta generación nueva de información, ¿no? Entonces el New York Times lo que dice es, oye, es que si tú estás, estás presentando mis textos íntegros, completos, o sea, es un copy-paste cuando usan el chatbot, entonces lo que provocas es que la gente no se suscriba a mi página. O sea, hay una afectación incluso ahí patrimonial para el New York Times. Y lo que dice, por ejemplo, la empresa es que los que acreditaron eso, porque hoy todavía no hay sentencia, está en etapa de descubrimiento probatorio, y lo que están analizando es porque dice la empresa que en realidad los programadores del New York Times forzaron a la inteligencia artificial con prompts muy elaborados y muy complejos para provocar ese tipo, le llaman regurgitación. O sea, no solamente te presento algo nuevo, sino que yo escupo, regurgito así tal cual la información de los textos del New York Times. Entonces, este es un tema muy interesante porque ahorita con la pregunta de la música, bueno, sí, hay, por ejemplo, en la ley del derecho, la ley federal del derecho de autor, pues está lo que se llaman obras primigenias y las obras derivadas. ¿Qué tal que el chat lo que hace con esto es tomar tramos de distintas canciones de distintos autores y presentar algo que parece nuevo? Y los debates actuales sobre temas de propiedad intelectual entre los músicos son muy finos y bien complejos, ¿eh? O sea, que agarran un pequeño beat, por ejemplo, de una canción X que casi nadie conocía y ahí empieza un debate muy potente en términos legales. Oye, Sergio, tienes que regresar porque se quedaron un montón de cosas en el tintero, sobre todo, por ejemplo, también de la generación de textos y luego un libro, por ejemplo. Yo armo un libro con inteligencia artificial y luego, ¿qué? ¿Tus datos?
Sergio Méndez Silva, soy abogado del despacho Zavala Abogados. Nos encontramos en Río Elba 22, en la colonia Cuauhtémoc, y ahí nos pueden contactar. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos.